Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría hablar acerca de diferenciales. Para una función diferenciable de una variable, digamos y igual a f de x, se define la diferencial de x como una variable independiente. Esto es, a de x se le puede dar cualquier valor real. La diferencial de y entonces se define de la siguiente manera. dy va a ser igual a f' de x de x. ¿De acuerdo? Entonces nosotros tenemos aquí, pensando en dos variables, una línea tangente y bueno, nosotros tenemos y igual a f de x, esta línea de color azul. Y bueno, en color magenta tenemos la línea tangente. Noten ustedes que aquí dx es igual a delta x, es decir, cierto incremento de x hasta a más delta x en la coordenada x, mientras que en la coordenada y tenemos desde y hasta delta y. La figura muestra la relación entre el incremento delta y la diferencial de y. Delta y representa el cambio en altura de la curva, y igual a f de x, la que tenemos en azul, y dy representa el cambio de altura en la línea tangente cuando x cambia una cantidad de x igual a delta x, que nosotros lo tenemos aquí. Para una función diferenciable de dos variables, definimos las diferenciables de x y de y como variables independientes. Esto es, se les puede dar cualquier valor. Entonces, la diferencial de z, también llamada la diferencial total, está definida de la siguiente manera. dz es igual a la derivada parcial de f con respecto a x de xy por dx más la derivada parcial de f con respecto a y de xy dy. Esto es la derivada parcial de z con respecto a x por dx más la derivada parcial de z con respecto a y por dy. A veces se usa la notación df en lugar de dz. Sí, es equivalente. Si se toma dx igual a delta x igual a x menos a y dy igual a delta y igual a y menos b en la ecuación anterior, entonces la diferencial de z es lo siguiente. Vamos a tener que dz es igual a la diferencial parcial de f con respecto a x evaluada en a, b por x menos a más la derivada parcial de f con respecto a y evaluada en a, b por y menos b. Entonces, en la notación de diferenciales, la aproximación lineal f de xy, aproximadamente este plano xy, se puede escribir de la siguiente manera. Entonces, nosotros tenemos que f de xy es aproximadamente f evaluado en a, b más dz. ¿Sí? Entonces, nosotros aquí tenemos la superficie z igual a f de xy. Esta es una superficie que nosotros podemos ver en este azul transparente, mientras que nosotros aquí en color naranja tenemos a, b, bueno, tenemos el plano tangente. El plano tangente, recordemos que es z menos f de a, b, lo cual es igual a la derivada parcial de f con respecto a x evaluada en a, b por x menos a, más la derivada parcial de f con respecto a y evaluada en a, b por y menos b. ¿Sí? Entonces aquí tenemos esta distancia que es f de a, b. Aquí tenemos la distancia dz y aquí el incremento z. ¿Ok? Entonces, a lo que vamos con esta ilustración es que si nosotros nos vamos acercando, ya sea por medio de la superficie original o por medio del plano tangente, al punto a, b, f de a, b o a, b, z, lo que vemos es que la diferencia entre la superficie y el plano cada vez se hace más pequeña. ¿De acuerdo? Entonces la figura muestra la interpretación geométrica de la diferencial dz y el incremento delta z. dz representa el cambio en
altura del plano tangente, mientras que delta z representa el cambio en altura de la superficie. Z igual a f de x, y. Cuando x, y cambia desde el punto a, b, más, al punto a más delta x, b más delta y. ¿De acuerdo? Veamos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos, por ejemplo, si z es igual a f de x, y igual a x al cuadrado más 3x por y menos y al cuadrado, encuentre la diferencial de z. Posteriormente, si x cambia de 2 a 2.05 y y cambia de 3 a 2.96, comparen los valores de z y de z. Bien, entonces, por definición nosotros ya sabemos que dz es igual a la derivada parcial de z con respecto a x por dx más la derivada parcial de z con respecto a y de y. Esto es simplemente 2x más 3y de x más 3x menos 2y de y. ¿Ok? Entonces, si nosotros fijamos x igual con 2, dx igual a delta x igual a 0.05, y igual con 3 y derivada de y igual a delta y igual a menos 0.04, se obtiene lo siguiente. Vamos a tener que la derivada con respecto a z es igual a 2 por 2 más 3 por 3 por 0.05. ¿Sí? Comparemos esta expresión que nosotros tenemos aquí con la expresión que tenemos aquí arriba, donde dx recordemos que es 0.05. Procedemos con la siguiente parte de dz. Esto es 3 por 2 menos 2 por 3 multiplicado por menos 0.04, lo cual es igual a 0.65. Mientras que el incremento de z es el siguiente. Vamos a tener que f evaluado en 2.05, 2.96 menos f de 2,3 es simplemente igual a 2.05 elevado al cuadrado más 3 por 2.05 por 2.96 menos 2.96 elevado al cuadrado. Esto menos 2 al cuadrado más 3 por 2 por 3 menos 3 al cuadrado. Con lo cual obtenemos que esto es igual a 0.6449. Bien, noten ustedes la diferencia entre 0.65 y 0.6449. Entonces, el incremento de z es aproximadamente dz. Pero noten que dz es muchísimo más fácil de calcular. ¿Sí? Entonces nosotros aquí tenemos la comparación. La superficie naranja es z igual a x al cuadrado más 3xy menos y al cuadrado, mientras que la superficie azul es la aproximación lineal o la aproximación por el plano, por un plano, ¿no? Entonces nosotros tenemos que esta aproximación azul es simplemente 2x más 3y por 0.05 más 3x menos 2z por menos 0.04, lo cual es igual a dz. Veamos ahora otro ejemplo resuelto. El radio de la base y la altura de un cono circular recto se miden de la siguiente manera: 10 centímetros y 25 centímetros. ¿Sí? 10 centímetros para el radio de la base y 25 centímetros para la altura del cono, respectivamente. Con un posible error de medición, digamos un error de paralaje, de hasta 0.1 centímetros en cada uno. Utilice diferenciales para estimar el error máximo en el volumen calculado del cono. Entonces, para dar solución a este problema, nosotros sabemos que el volumen de un cono con base de radio r y altura h es simplemente 2 por r elevado al cuadrado por la altura entre 3. Entonces, la diferencial de este volumen es simplemente dv es igual a la derivada parcial de v con respecto a r por dr, más la derivada parcial de v con respecto a h por dh. Esto es simplemente 2pi por r por h entre 3 por dr, más pi por radio al cuadrado entre 3 por dh. Dado que cada error es como máximo de 0.1 centímetros, tenemos que el valor absoluto de delta r, de este incremento de r, es menor a 0.01. Mientras que el valor absoluto en la altura
también del incremento de la altura es menor o igual a 0.1. ¿Sí? Entonces, para estimar el error más grande en el volumen, tomamos el error más grande de la medición de R y de H. Por lo tanto, tomamos dr igual a 0.1 y dh igual a 0.1 junto con R igual con 10 y H igual con 25. Esto da que la diferencial del volumen es igual a 500 por pi entre 3 por 0.1 más 100 por pi entre 3 por 0.1, lo cual es igual a 20 por pi. Entonces el error máximo en el volumen calculado es cerca de 20 pi centímetros cúbicos, lo cual es aproximadamente 63 centímetros cúbicos. ¿De acuerdo? Ahora veamos las funciones, qué pasa con las funciones de 3 o más variables. Las aproximaciones lineales, la diferenciabilidad y los diferenciales se pueden definir de manera similar para funciones de más de 2 variables. Es decir, estamos generalizando a funciones que pueden tener 3 o más variables. Una función diferenciable se define mediante una expresión similar a la de las funciones de 2 variables. Para tales funciones de 3 variables, la aproximación lineal es la siguiente. Entonces tenemos f de x, y, z es aproximadamente f evaluado en ABC más la derivada parcial de f con respecto a x evaluada en ABC por x menos a, más la derivada parcial de f con respecto a y evaluada en ABC por y menos b, más la derivada parcial de f con respecto a z evaluada en ABC por z menos c. Y la linearización, es decir, la aproximación lineal, es el lado derecho de la expresión que nosotros mostramos aquí. Entonces, si W, por ejemplo, es igual a f de x, y, z, entonces el incremento de W, es decir, delta W, es f de x más delta x, coma y más delta y, coma z más delta z, menos f de x, y, z. La diferencial de W está definida en términos de las diferenciales de x, de y y de z. De las variables independientes, por medio de dw es la derivada parcial de w con respecto a x por dx, más la derivada parcial de w con respecto a y por dy, más la derivada parcial de w con respecto a z por dz. Veamos el siguiente ejemplo. Las dimensiones de una caja rectangular se miden en 75 centímetros, 60 centímetros y 40 centímetros. Y cada medida es correcta con una precisión de 0.2 centímetros de error. Utilice las diferenciales para estimar el mayor error posible cuando el volumen de la caja se calcula a partir de estas medidas. Entonces, para dar solución a este problema, si las dimensiones de la caja son x, y y z, su volumen es v igual a x por y por z, es decir, largo por ancho por altura. Y entonces tenemos que la derivada de nuestro volumen es igual a la derivada de v, la derivada parcial de v con respecto a x por dx más la derivada parcial de v con respecto a y por dy más la derivada parcial de v con respecto a z por dz. Si nosotros calculamos esto, simplemente obtenemos y por z por dx más x por z por dy más x por y por dz. El enunciado del problema indica que el valor absoluto en el error de x es menor o igual a 0.2, el valor absoluto en el error de y es menor o igual a 0.2 y también tenemos que el valor absoluto del error de este delta z es menor o igual a 0.2 para estimar el error más grande en el volumen. Entonces usamos simplemente dx igual a dy igual a dz, todos ellos igual a 0.2, junto con nuestro punto de interés que es x igual con 75, y igual con 60 y z igual con 40. Así que vamos a obtener que delta v es igual a dv, lo cual es simplemente 60 por 40 por 0.2.
más 75 por 40 por 0.2 más 75 por 60 por 0.2, lo cual nos da un total de 1980. Por lo tanto, un error de solo 0.2 centímetros en la medición de cada dimensión podría dar lugar a un error de aproximadamente 1980 centímetros cúbicos en el volumen calculado. Esto puede parecer un error, pero solo representa aproximadamente el 1% del volumen de la caja. Si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.